cómo se desaparece así son las cargas, pueblo, cuando le creemos al Señor. Amén. En este tiempo, cuando nosotros estamos viendo tantas dificultades en los matrimonios, en los hogares, en las ovejas, estamos orando, intercediendo por su vida, por su alma, porque ese es el trabajo de nosotros los pastores. Velar por ustedes, pedirle a Dios, rogarle por cada situación que se da. Entonces yo me pongo a pensar siempre, digo, el Señor todo lo ha hecho de dos. Y ahí le puse entre paréntesis como en pareja, ¿verdad? Hay día y hay noche. ¿Se ve? ¿No se ve? No sé por qué se me... Espérenme, lo vamos a arreglar otra vez. Siempre que el Señor hizo la creación, formó su creación, yo me puse a pensar que todo, ¿ya está? Te lo voy a dar y me lo conectas. Entonces el Señor, así como hizo también el día, hizo la noche. Hizo la riqueza y hay pobreza. Hablamos de calor, de frío. Hablamos de amor y de odio. De muerte y de vida. Y todo... Entonces, el perfecto de la alegría, pero también tristeza, de la verdad y la mentira, fidelidad e infidelidad. Y también el hombre y una mujer, todo en pareja, ¿verdad? Y por eso esta noche yo le vengo a hablar, porque yo le pregunté al Señor, ¿por qué dos? Siempre. Y el Señor me respondió, porque dos son mejor que uno. Entonces usted se preguntará, quizá alguien más esté conectado al Wi-Fi de mi screen. puede ser la compu allá o el celular, no sé qué pasa. El servicio pasado, el teléfono de la amiguita estaba conectado a esta red. Checa. Entonces, nosotros tenemos que ir caminando y pensando, ¿por qué dos? Y ahí me surgía a mí la pregunta. Y es más, también la compu mía está fallando. Y entonces dice el Señor, porque dos siempre van a ser mejor que uno. Pon tu compu ahí y chécame esta, por favor, porque pon la compu tuya ahí en la mesita, hijo. Porque ahí te sales en la pantalla. Entonces, pensando yo en todo esto, ¿por qué siempre dos vamos a ser mejor que uno? Y el Señor cuando hace en la creación a la primera pareja, Adán y Eva, primero formó al hombre y luego a la mujer, a los animales en pareja, todo en pareja. Porque necesitamos siempre irnos apoyando el uno con el otro. Pero no quiero tocarlo únicamente en la relación matrimonial, porque hemos visto este enfoque siempre en los matrimonios. Pero también debemos de entender en lo espiritual que en la iglesia también siempre va a ser mejor dos que uno. En toda situación de nuestra vida o en toda circunstancia, siempre dígame, usted no ha tenido necesidad muchas veces de hablar con alguien. No se ha sentido desesperado y que necesita que alguien lo escuche. Entonces ahí estamos viendo cómo realmente se cumple esto, que necesitamos siempre de un bastón o de un hombro con quien llorar o de una mano amiga. Necesitamos muchas veces, porque nuestra genética, nuestra naturaleza es sentir necesidad. ¿Por qué? Porque esa necesidad nos tiene que llevar a un límite de necesitar de Dios, del Todopoderoso. Ese es el objetivo de que nosotros
tengamos necesidades, pero que nuestra necesidad, nuestra carga, no se enfoque en la persona que te está escuchando, o en tu matrimonio, en tu esposo, en tu esposa, en tus padres. No, el Señor quiere que eso sea un paso para irte hasta allá arriba con Él. Por eso muchas veces se oye aquella frase que dice, tocó fondo. No es, ¿por qué? Porque Dios dice, de último me dejan a mí. De último me dejan a mí. Y el Señor, iglesia, no quiere que ya tú estés dejando de último, sino que Él sea la prioridad para ti. Porque Dios es un Dios de orden. El problema es que nosotros venimos con una vida desordenada, porque hablemos lo que es iglesia. Yo no nací en una iglesia, en un hogar cristiano, sino en un hogar del mundo, mundano. Entonces, no puedo, por muchos buenos modales, buena educación, no es lo mismo vivir en el orden de Cristo que en el orden del mundo, porque mi papá y mi mamá nos educaron en el mundo y ellos nos educaron también a su manera. Ellos ya conocieron a Jesús grandes, pero ya nosotros por misericordia de Él fuimos alcanzados, pero veníamos desordenados. Entonces, viene el Señor y nos empieza a reordenar. El punto es que cuesta que nosotros entremos en el orden de Dios. Porque es más fácil, como decía el domingo mi esposo, Jesús le pidió a Dios, no los quites del mundo, sino que guárdalos del movimiento, del mover, que nos guardara de los placeres de la carne, de todo el sistema mundial que hay. Porque aquí vivimos, iglesia, es obvio. Entonces, ¿por qué dos son mejor? Porque te ofrece mejor beneficio que tú tengas un apoyo, pero hay que ver quién es tu apoyo. Porque también hay matrimonios que te pueden llevar al camino de perdición. Hay amistades que te pueden empujar a la perdición. Hay familia que te puede empujar a la perdición. Por eso es que debemos de aprender, debemos de crecer espiritualmente. Cuando nosotros crecemos en lo espiritual, aprendemos a dominar nuestras propias emociones e instintos y a reconocer el daño y que no podemos hacernos uno con lo malo. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 18:20, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiero iniciar con este versículo porque dice donde 2 o 3. Indica la presencia de Jesús cuando las personas nos reunimos en su nombre para buscar su voluntad y seguir su palabra. Entienda bien por qué, porque muchos dicen donde 2 estén reunidos en su nombre. Hemos agarrado la Biblia últimamente y le digo hemos, porque también yo he caído en esto, de leerla y agarrarla a veces como amuleto. Así. Donde 2 o 3 estemos reunidos, hermanos, oremos porque habemos 3 y empieza 1, pero no aterrizamos en el versículo bien específicamente qué nos quiere decir el Señor. Este versículo es una promesa de la presencia de Dios en medio de nosotros los creyentes que nos congregamos en su nombre, mostrando que Dios está presente cuando hay comunión y un propósito divino. Por eso es que es el importante congregarnos. Por eso el Señor desea, donde 2 o 3 estén en mi nombre. Y no es solo reunirnos por reunirnos, como muchos hemos caído también en la costumbre de venir a la iglesia, hermano, y muchas veces solo por compromiso, por cumplir. Pero como Dios es perfecto, por eso nos habla, por eso te va a hablar esta noche, iglesia. Porque Él quiere un creyente, una iglesia apasionada, una iglesia desbordada en amores,
Una iglesia que hierva, que diga, me voy a la casa de Dios. Señor, eso quiere y por eso nos habla. Para que tú vengas a una comunión con los santos. No simplemente un tipo cualquiera de reunión, sino que tengas el entendimiento de por qué vienes a la iglesia. Porque el propósito es de buscar y confiar que la presencia de Él está aquí y te va a llenar. Ese es el propósito, que la presencia, que tú entiendas que lo que haces aquí, hacemos es para Dios, para agradarlo a Él. Que el Señor nos habla, que el Señor te da profecía. No poner la mirada en el hermano, no poner la mirada en los defectos, porque todos tenemos defectos. Si nosotros vemos con los ojos de la carne, ni a la iglesia, ninguno viniéramos al templo. Es más, ¿por qué al mundo no le ponemos nosotros defectos? Pero en las cosas de la iglesia sí. ¿Por qué a tu familia que te ha herido tú no le dejas de hablar? ¿Por qué a tus hermanos biológicos? ¿Por qué a tus hijos? ¿Por qué? Ahí sí no te enojan, no te molestan. Pero ¿por qué al hermano de la iglesia sí? ¿Por qué a los pastores sí? Porque aquí sí nosotros, nuestra alma se infla, se hincha y se siente dolida. Pero cuando estás allá afuera, pasas por alto las ofensas de tu familia. Pero es porque estamos en ese mismo caminar y en ese sentir carnal todavía. Y tenemos que actuar espiritual, reordenándonos de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque tenemos que tener paz en los dos lugares. Pero en uno hay que tener nosotros, ver la gloria de Dios. Porque esa misma gloria de Dios que te ministre a ti, tú la vas a cargar siempre. Entonces vas a alumbrar. Entonces vamos a minimizar la situación en las circunstancias de nuestra vida conforme tú te llenas de la gloria de Dios, te apasionas. Por eso dice el Señor, porque donde dos estén en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, iglesia. El Señor, tú tienes que entender que está aquí en la iglesia. ¿Por qué? Habemos unos 25 ahorita, o 20. ¿Ustedes creen que los 25 estamos en el mismo sentir? ¿Aplicaría ese versículo? Literalmente sí, porque vemos más de 3, pero espiritualmente, ¿será que los tantos que estamos exactamente en el mismo sentir? No. Pero por eso dijo, con 2 o 3 que estén, mi gloria se derrama. Y por eso, mire cómo es de perfecto el Señor. Por eso es que usted no mire para los lados, mire para arriba. Porque usted va a recibir lo que usted anhela en su corazón, lo que usted quiere. No esté viendo lo que el hermano tiene, lo que el hermano hace, lo que a él le cae. No, lo que yo quiero para mí. Entonces yo vengo a adorarle, yo vengo a darle, yo vengo a recibir, yo vengo a oír. Porque yo quiero para mí. Yo quiero, ¿usted la gloria la quiere para usted? ¿O qué quiere? ¿Cómo quiere la gloria de Dios en su vida? Es para nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Meternos, entender que tú vienes aquí a congregarte para darle lo mejor al Señor. Que tú vienes porque tú quieres ser de esos 3. Porque tú quieres ser de esos verdaderos adoradores. Porque tú le amas. Porque lo necesitamos. ¿Cuánto necesitamos a Dios? Entonces Él nos hizo en pareja aquí en la iglesia también. ¿Por qué? Porque hermanos, aquí es donde va a depender, empieza nuestra vida espiritual y la palabra es para que la pongamos en obra con los hermanos. Porque ¿qué pasa con el caído? ¿Nos alegramos con el que cayó? ¿Verdad que no? Por eso es que nosotros aquí tenemos que, iglesia, dejar el alma por un lado y buscar lo espiritual y amarnos entre nosotros mismos. Por eso dice que donde 2 o 3. ¿Y por qué? Porque mire, ahora vamos a este versículo. Eclesiastés 4:7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del cielo.
Está un hombre, el 8, está un hombre solo y sin sucesor. Mire pues, solo y sin nadie. Ahí no aplica el versículo, ¿verdad? 2 son mejor que 1. Porque este está solo. Que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas. ¿Dónde está puesta su mirada? Terrenales. Ni se pregunta. Él no se pregunta ni le preocupa si está solo. Estoy parafraseando. Ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma. Él no se hace ningún tipo de estas preguntas porque su mirada está puesta en lo espiritual y está acomodado. Porque ¿qué lo satisface aquí a este? ¿Qué lo satisface? El dinero, su trabajo. No le hace falta familia ni hijos, es solo, es independiente. Y Dios nos hizo solos, ¿verdad que no? Entonces dice, también esto es vanidad y trabajo duro. Entonces aquí yo quiero que meditemos también en este versículo. Si tú realmente no estás afanado, ¿por qué tú has dejado de agradar al Señor con tu adoración? ¿Por qué tú te has enfocado más, te has salido del camino correcto de Dios y te estás enfocando al otro lado? ¿Por qué te has afanado? Entonces, eso es vanidad. ¿En qué le aprovecha eso a un hijo de Dios? Por mucho que te mates trabajando, por mucho que hagas, no vas a prosperar. Porque estás dejando lo de Dios por un lado. Y el problema es que hundes a tu familia. Porque no hay felicidad plena. Porque hay afán en lo material. Y pareciera, y esa es una envidia, una persona mala, envidiosa. ¿Por qué? Porque no se preocupa verdaderamente por su familia, por agradar a Dios y hacer las cosas bien, porque está ocupándose de Él. ¿Y cuánto pueblo de Dios hay así afanado, matándose siempre por su vida, preocupado por su vida personal? Y se desenfocan de lo espiritual, pero eso es ¿sabe por qué? Por falta de amor. Porque no hay amor. Porque el apasionado, el enamorado de Dios, ¿por qué se va a aburrir de cansar al Señor de buscar? No se puede aburrir uno, iglesia. Yo tengo 30 años de caminar en el Evangelio y ¿sabe qué me siento? Nueva. Que no sé nada. Y todos los días le adoro al Señor como que si es mi primera y mi última vez. Porque tiene que haber un amor, una entrega, un apego, una pasión por Él constante dentro de la iglesia y en tu vida personal. Porque somos nosotros, Él nos formó con un corazón, nos dio soplo de vida, pero para que le amemos, para que le busquemos, no para que nos afanemos de lo material. 9, versículo 9. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, mire otra vez, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Ahí está hablando del matrimonio. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, porque aquí ya hay otra tercera persona y se llama Jesús. Porque ya se está poniendo nuestro interés, ya se está poniendo tu atención, centrándose en Dios. Eso se llama orden. Porque todos tenemos mejor remuneración. El problema es que cuando hay división, cuando en tu vida hay división, en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida laboral. ¿Por qué? Porque te sientes o nos hemos sentido muchas veces independientes y que todo lo podemos.
Y no, porque aquí lo dice el Señor. Es necesario que dos estemos juntos, porque si uno cae, el otro te levanta. Pero ¿y si no tienes quien te levante? Porque el otro anda más perdido que la llorona. ¿Qué harías, iglesia? ¿Qué harías, matrimonio, por ejemplo, si te sientes solo? No vas a ir a buscar un segundo o un tercero. Allá está, mira. Allá está tu consuelo, allá está tu pareja, allá está tu esposo, allá está tu padre, allá está tu madre, allá está tu hijo. Allá en Dios está todo, hermanos. Entonces dice, cordón de tres no se rompe, porque dejamos de quitar la mirada en lo humano para ponerlo en lo espiritual. Amén. Razones por las que dos son mejor que uno. Ahora yo se las voy aquí, se las anoté. ¿Por qué? Porque apoyo y ayuda mutua. Si uno cae o tropieza, el otro puede levantarlo, brindándole ayuda y evitando la soledad en la dificultad. Con calor y consuelo, dos personas pueden compartir el calor corporal, mientras que una sola no puede calentarse fácilmente. Resistencia ante la adversidad. Juntos pueden resistir ataques y enfrentar mejores problemas. Mayor provecho del esfuerzo. La colaboración de dos personas pueden generar más frutos o mejores resultados en sus labores. Necesario es dos, ¿por qué? Porque todo va a caminar y a funcionar mejor. El problema es que alcanzar este nivel, ¿por qué no vamos nosotros a nuestro pasado? ¿Por qué no echamos un vistazo atrás el por qué tu vida no, en lugar de ir en ascenso, va en descenso? ¿Por qué nosotros no abrimos nuestros ojos, nuestro entendimiento y razonamiento a revisarnos nosotros mismos? No a señalar a tu compañero, sino tú primero. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que dos son mejor que uno, pero mire, esto es bien complicado, porque van a decir muchos, pero es que yo soy soltero. Sí, pero tienes la ayuda también de tus padres, tienes la ayuda de tus pastores, tienes un hermano en Cristo. O sea, siempre va a haber a alguien que nosotros necesitemos que nos apoye, que nos consuele, que nos dé un calor de hermano. Por eso es que el Señor dijo que siempre van a ser mejor dos, porque hay un mejor apoyo, un apoyo mutuo. Aquel que te diga, mira, echémosle ganas, no te quedes, vamos, confía en el Señor. Esa es la ayuda que necesitamos. Ese es el apoyo, la exhortación. Por eso dice que nos exhortemos unos con los otros para no caer fácilmente. Y hoy sí quiero entrar con matrimonio, iglesia, porque el Señor te va a hablar. Porque el Señor está cuidando a las familias cristianas. Él no quiere que hayan divisiones. Eso la causa el hombre, no es Dios. 1 Corintios 7:2 dice, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Ahí le puse una figura y ya se dio cuenta en algo. ¿Qué están observando ahí de raro en la figura que le puse de la pareja? ¿Qué es lo raro en la pareja? Le escribí celos, separado, una parte en cada uno. División. Los celos traen división, la división desconfianza, la desconfianza infidelidad. Y esto trae una separación. Pero ¿quiénes sufren más? Los hijos. Porque aquí ya no se aplicó dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Mira, pues, miren hermanos, porque hay uno que va a ser más espiritual siempre, y de ahí va a depender la restauración. Porque tú eres el encargado de levantar al caído. Tú que tienes el sacerdocio, el Señor te va a dar la capacidad, si tú le crees, de poder ayudar a la otra persona conforme tú te metas con el Señor, conforme tú obedezcas a Dios. ¿Por qué? Por eso dice, cada hombre que tenga su propia esposa. Por ejemplo, algo que viene a matar, los celos. Celos infundados. Y los celos te llevan a ver cosas que ni siquiera han pasado. Pero como tu mente está dañada, como ya tienes desconfianza, entonces los celos no mueren, sino crecen. Y todo esto lleva a una infidelidad. Y la infidelidad
no solo quiere decir que puede ser física. Con el hecho de que un hombre desea a la mujer ajena, ya le cuenta por infidelidad. O que las mujeres miremos a un hombre más con deseo de la carne, ya estamos siendo infieles. Por eso es que nosotros tenemos que entender, iglesia, y crecer espiritualmente para reordenar nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, que vemos, que oímos y que hablamos. ¿Por qué? Porque todo esto trae problemas a nuestra vida familiar. Porque el diablo vino a matar, a robar, a destruir. Y en este tiempo que es final, mucha iglesia está cayendo en las trampas de Satanás porque le están dando lugar a sus pensamientos. Porque en lugar de agarrar los positivos, siempre gana lo malo. Iglesia, tú eres hijo de Dios. Díganme, tú eres hijo de Dios. Y el Señor dice que va a estar con nosotros hasta el último día que estemos aquí. Y que Él nos va a librar de la mano del cazador. Y que nos va a proteger. Entonces, ¿por qué le dejamos de creer? Creámosle al Señor, iglesia, para que nuestra vida sea restaurada. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, confía en Dios, métete con Él, pero no apapaches el pecado. El problema es, ¿sabes por qué no se enderezan muchas veces los hogares? Porque el hombre le cubre a la mujer y la mujer al hombre. Y no podemos hacer eso. Si algo yo he tenido en mi esposo es que él me corrige a mí, aunque me enoje, y yo a él, con la verdad. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Siempre se da el problema, no en todo, gracias a Dios, que al hombre no le gusta que la mujer venga y venga a hablar, a contar cómo está su vida en casa. O la mujer, ¿por qué? Porque hay que vivir una apariencia. Y lo más tremendo es que los frutos hablan solos. Porque por mucho que queramos vivir una vida de apariencia marital excelente, los frutos hablan, se ven. Entonces es mejor ser sinceros nosotros con nosotros mismos, con Dios, para poder ser respaldados y que ahí entren entonces la restauración y la restitución. ¿Por qué? Porque no hay una comunión mutua. Eso se llama, ¿sabes qué? Podría ser ahí yugos, ¿cómo se dice? Por eso yo le decía a uno de mis ovejitas, mira hijo, tienes que primero evangelizar, enseñarle a la persona que tú eres hijo de Dios y que estás bien cimentado, porque si no, ya se arruinó todo. Ya se arruinó. Porque ahí mejor estar solo uno a que te tengas una piedra de tropiezo en tu casa. Porque ahí, ¿quién sería tu apoyo? Dios. Mejor apoyarnos o a aquel hermano que te va a dar un consejo sabio, no que te va a llevar a la muerte. Porque hay amigos que te llevan a la muerte. Si el esposo o la esposa te puede llevar a la muerte espiritual si no te fajas, si no te paras bien. Porque tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios para no caer, para poder levantar al caído. Por eso es que si tú estás firme, vas a tener el apoyo total de Dios para levantar al que está más débil en la fe. Por eso es que dos son mejor que uno. Y ahí entra el Señor, porque entonces tú empiezas a tenerle confianza a Dios, a creerle a Dios y empieza a trabajar el Señor ahí. Pero si tú te haces al que anda caído, a taparle, a tolerarle, dentro de un par de años, dentro de poco tiempo, tu nivel espiritual va a ir menguando también si no te cuidas. Y le voy a enseñar versículos de eso. Elementos claves para un matrimonio bendecido: la unión divina. Dios mismo estableció el matrimonio en el jardín del Edén, creando a la mujer como compañera y ayuda del hombre. El punto es que el hombre, fíjese cómo son los hombres de listos, pues. Le salen a la mujer, sujétate porque así dice el Señor. Pero ¿cómo te va a decir que te sujetes si Él no se sujeta a Cristo? Nosotros no podemos exigir algo que no hacemos, mucho menos darle al Señor.
Porque se agarra la palabra conveniencia y eso es pecado, porque se está adulterando y jugando con la palabra de Dios. Una sola carne. Un pacto de ser una sola entidad donde el esposo y la esposa dejan a sus padres y se unen a una familia. La causa de mucha división en los hogares es que la hija todavía corre con la mamá y el hijo con la familia del papá y ahí ya se arruinó todo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el orden del mundo, donde le enseñaron que primero era el papá antes que el esposo, o primero los papás antes que la esposa, ¿verdad? Y que primero la familia. Y dicen, miren hermanos, qué frase tan fea. Al fin y al cabo, ni familia somos, dicen, en el mundo. Mi esposo es él es yo soy él porque somos uno. Él es mi esposo más que mi familia. Y ahora el mundo otra vez está lanzando esa frase y muchos cristianos también la dicen. Y no, iglesia, cuidado con lo que hablamos. Apoyo mutuo, trabajo en equipo, amor y compromiso. Se espera que los esposos se amen profundamente, se soporten con paciencia y se perdonen de la misma manera que Cristo amó la iglesia. Y usted me va a decir, pastora, pero es que yo me cansé de perdonar y perdonar y perdonar. Bueno, pídele al Señor guianza verdadera, si eso está bien. Hay matrimonios que son rescatables y hay otros donde ya, iglesia de verdad, tanto va el agua al cántaro que hasta revienta. Lealtad y permanencia. El matrimonio es un diseño bíblico, es una unión duradera y permanente que busca la santidad y el gozo de los cónyuges. El punto es que cuando nosotros nos casamos en Cristo, mire pues, cuando se hizo un pacto con Cristo, ese sí ya no se puede romper, a menos por causa de adulterio. Porque usted vino a un altar verdadero, usted se casó y dice, es que por la iglesia no me he casado. No, es que la iglesia no casa, usted ya se casó siendo cristiano. Usted ya está bendecido. La iglesia bendice, la iglesia solo es un acto, es el acto de bendición, pero si la iglesia no puede bendecir si usted no viene y presenta su papel, ¿verdad? Porque el matrimonio es en la ley de la tierra. Entonces usted ya está casado. Hizo un compromiso delante de Dios. Y ese compromiso no lo puede romper porque ya es un pacto en Dios, a menos en el mundo. Porque si usted se casó, por ejemplo, en la iglesia católica, eso fue en el mundo. Cuando se conoció en el mundo, en la carne, eso fue en la carne. Es diferente cuando nosotros venimos ya a los pies de Cristo y ordenamos nuestra vida. Salimos del mundo y nos empezamos a someter al orden de Dios. Ahí cambia la cosa. Entonces ya empieza un nuevo proceso. Y muchos se cansan, muchos se molestan, muchos pelean. Pero mire, si usted le cree, ya sea el hombre o la mujer al Señor, eso se restaura. Eso se levanta. El orden y el diseño del mundo, ahí le puse otra figura. Mire cómo era en el mundo. Papá más mamá igual hijos. Ahí un revoltijo. Luego los abuelos, o sea, suegros, tíos, primos, padrinos, amigos, la gente y el qué dirán. En el mundo todo es, vamos a hacer esto porque que no hable la gente. ¿Qué dirá la gente? Es un desorden porque en el mundo y en la iglesia hoy en día muchos quieren agradar primero a la familia antes que a Dios. Porque se altera, se sigue alterando porque como venimos del mundo, no le estamos dando la prioridad a Dios. Pero ¿quién te va a ayudar aquí a ti? Por eso es necesario que entendamos que son mejor dos que uno. Qué bonito que uno se conociera, yo me conocí con mi esposo en la iglesia, gloria a Dios. ¿Y por qué cree que yo me enamoré de él? Porque lo vi que era un siervo de Dios y el Señor me bendijo con él. Entonces, ¿pero qué pasa si yo me hubiera conseguido un hombre en el mundo? Si estando en Cristo uno tiene problemas, imagínense ya como mundanos, como carnales.
Y ese es el orden de Dios. Primero la mamá, primero los hijos, primero, porque muchos se les olvida que primero es la esposa, primero el esposo y después los hijos. Después la mamá, después el papá, ya nosotros, yo soy suegra y mi hijo ya tiene su esposa. Para la vida de mi esposo, de mi hijo, tiene que ser su esposa primero. Yo ya no. Y yo no me tengo que enojar por eso, porque ese es el orden de Dios. Él tiene una familia, hay que velar. Pero yo no puedo pretender que mi hijo me prefiera a mí, ya no, porque eso sería entrar en una competencia mundana. El orden de Dios es Cristo. Mire pues, Dios, Cristo, iglesia, pastores, esposo, esposa, hijos. Ese es el orden de Dios. Y trabajo. Ahí no involucró a tus tíos, tías, hermanos, primos, amigos, a nadie más extra. Porque tú, iglesia, tienes a tu propia familia que pastorear. Tu primer ministerio es tu familia. Pero ¿cómo lo vas a ir arreglando? Porque dos son mejor de uno, que uno, poniéndose de acuerdo los dos. Esforzándose por estar en el mismo nivel espiritual para que todo camine bien. Ese era el propósito de Dios. Que los matrimonios sean fortalecidos para que no hayan hijos perdidos después. Para que no hayan divisiones, no hayan divorcios, no hayan separaciones. Pero ¿qué hacemos? Nosotros nos enfocamos en nuestro yo. Porque la mujer ya se cansó. No, yo ya no voy a pelear por mi hogar, ya me cansé. Y la mujer empieza entonces a también hacer lo suyo. Y el hombre perdido. ¿Quiénes pagan los platos rotos de todo este problema? No pensamos nosotros en los hijos. Y miren, iglesia, uno de los dos tiene que reaccionar para pedirle, clamarle y luchar por ese matrimonio, por ese hogar, para que Dios no lo suelte. Y para que no venga la destrucción. Por eso decía, si uno cae, el otro que lo levante. Esto se refiere a luchar con el Señor, a pelear con Dios, a tener fe con Él. ¿A quién le gusta vivir mal? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Sería irrazonable que a alguien le guste vivir emproblemado todos los días. Qué feo. Pero ahora hablemos de los amigos. Proverbios 17:7. En todo tiempo ama al amigo, para ayudar en adversidad nació el hermano. Esta es la versión Reina Valera. La traducción lenguaje actual. El amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Yo siempre he sido defensora, yo he defendido mucho la amistad, porque yo tengo buenas amigas. Entonces, cuando alguien me dice que la amistad no existe, yo le digo, contigo, porque tú no sabes ser buena amiga. Pero cuando nosotros sabemos ser buenos amigos, claro que existe y es bíblico. ¿Quién fue el mejor amigo de Dios? ¿Quién fue? ¿A quién llamó amigo Dios? O sea que la amistad existe. Le dijo amigo. ¿Por qué? Porque hablaba con él. Nosotros necesitamos, si tú tienes problemas y tienes un amigo, pero que ese amigo esté en tu mismo sentir, se convierte en un hermano para tu vida. Porque hay transparencia, hay lealtad. Debe de existir, pero eso primero en nosotros. Porque nosotros pedimos, exigimos, pero ¿será que tú eres verdaderamente fiel, sincero y leal? Que cuando te dicen, mira, te voy a platicar esto, pero por favor, no lo vayas a contar. Sí, dice uno. Y a la vuelta de la esquina empieza, o en algún momento se te sale y contaste. Ahí se perdió la lealtad, la fidelidad, la confianza. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Tenemos que alcanzar, ¿por qué? Aquí lo quiero ver en la iglesia, volver a caer a lo mismo. Hermanos, nosotros aquí hay familias genéticamente, pero los demás somos hermanos por la sangre de Cristo. Tenemos que vernos con amor, como esos hermanos, como esos amigos que se puedan confiar. Pero ¿qué pasa? A veces se llaman por teléfono solo para contarse chismes. Entonces se está rompiendo
el propósito de Dios en nuestra vida, porque están hablando cosas que no deben, como hermanos, cosas que edifiquen a tu vida, cosas que te traigan edificación, restauración, paz, bálsamo a tu alma. Mire qué hermoso este versículo, Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Quién tiene la capacidad y pudo hacer esto? Solo Jesús. Pero nosotros podemos, iglesia, si nos ordenamos y entendemos la palabra de Dios, que nosotros debemos de aprender a ser leales, fieles, sinceros, dignos de respeto y respetar a los demás. Ver a su hermano, mira a su hermano que tiene a la par, verlo con estima, con amor. Verlo como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Nos ve con amor, como la niña de sus ojos. Así usted tiene que ver al hermano que tiene ahí cerca, con amor. Que cuando entre allá por aquella puerta usted le diga, hermano, bienvenido. Que usted lo abrace, porque muchas veces venimos cargados. ¿Cuántos han venido cargados? Y un abrazo, un apapacho, eso nos anima, porque estamos en el mismo sentir y tu espíritu viene y le da calorcito a mi espíritu, y entonces viene una paz cuando te dice, ay hermano, qué bueno verlo, qué gusto verlo. Porque dice, ese amigo está en todo tiempo. Y encontré estos versículos y me gustaron mucho y por eso los pegué. Proverbios 27:6, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Nosotros no podemos mantener muchas veces una amistad, una relación, porque no nos gusta que nos digan la verdad. Y si tienes un amigo que te ama, o como tu esposo, o como tu padre o tu hijo, y te dice la verdad, tenemos que aceptarla, porque es por amor. Y no, ¿quién murió por haber predicado la verdad? Porque la verdad ahora se convirtió en un problema grande. A nadie le gusta la verdad. No la soportamos. Fíjese que hay momentos, yo ayer tenía necesidad de hablar, no con mi esposo, porque mi esposo ha sido mi amigo, mi confidente, todo. Pero yo sentía necesidad de hablar con alguien y llamé a mi hermano. Llamé a mi hermano y me contestó y hasta me estacioné para estar platicando con él. Porque hay momentos en nuestra vida que necesitamos sacar cosas o que alguien te escuche diferente para poder entender y oír algo bonito. Y viera qué lindo, porque me dio tanta palabra mi hermano. No es que yo tuviera problemas o algo, sino que también tenemos necesidad de descargarnos a veces. Y mi hermano y yo estamos en el mismo sentir. ¿Y sabe qué es lo más lindo? En el mismo ministerio, con las mismas enseñanzas, con la misma doctrina. Hablé con la persona más indicada que pude. Porque me entendió. ¿Por qué me entendió? Porque estamos en el mismo sentir. Pero ¿qué hubiera pasado si yo llamo a otro? Me empieza a regañar. Bueno, ¿y para qué sos pastora? Y no que los pastores no sufren, y no que los pastores aquí, y no que los... No. Somos humanos. Entonces, tengo un amigo, porque es mi hermano. Pero yo lo llamé a él. Yo tengo varios, porque están en mi mismo sentir. Por eso, iglesia, cuidado con quién hablas. Porque te pueden agarrar de burla, o ahí sí puedes salir herido. Porque en lugar de que te digan la verdad, te la dicen, pero en son de burla. Pero qué bonito es cuando nos hablan con la verdad por medio del Espíritu. Ahí cambia todo. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Proverbios 18:24. Por eso es que tenemos que tener cuidado a quién le dices amigo. A mí me choca la palabra que digan, ay amiga, ay mi amiga. Porque a veces... Porque alguien que no está en el mismo sentir y el mismo fluir, ¿será que es un amigo se convierte en un hermano? No. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. A menos de que tú seas, porque ahí sí me pongo yo en la brecha. O sea, no.
Ahí sí les doy testimonio. De todas mis amigas, todas se convirtieron a Cristo. Porque yo no me hice a ellas, se hicieron a mí, la mayoría. Pero hoy es más fácil que tú te hagas a tus amigos que ellos se hagan a ti. Porque tu caminar, tu roca, a veces está tilín, tilán. Entonces es más fácil que tú te vayas a la cena, que tú te vayas a la fiesta del bailongo a decirle, mira, no te voy a poder acompañar porque la verdad es que yo soy cristiana, ¿sabes qué? Te voy a dar un regalito. Pero gana más el qué dirán. Y ese es el problema. Y eso es desagradable para Dios porque estamos agradando más a la otra gente que ni está en Cristo. Mira cómo caemos redonditos nosotros. Agradar más al mundo que a Dios. Porque tenemos que cuidarnos. Ah, pero si la gente se cuida del que dirán, es que voy a ir porque no vaya a ser que hablen mal de mí. Ah, te importa la gente y Dios. ¿Y Dios? Miren cómo estamos de mal formados nosotros todavía, que la gente todavía dice que van a hablar mal de mí si no voy. Ah, te preocupa lo que dice alguien del mundo. ¿Y Dios dónde quedó? Ese que nos preocupe, ¿cómo te va a calificar? ¿Cómo te va a ver? Es que nuestra vida, iglesia, tiene que ordenarse. O nos ordenamos o nos quedamos. Esto así es. Usted se quiere ir. Fíjese que yo tenía otro tema y se lo voy a enseñar después. Porque no me sentí, no dije este tema no, porque tiene que ser algo más, tenía que tener más tiempo para poderlo procesar porque me habló más fuerte el Señor a mí. Y empezamos a hablar con mi esposo y le hice una pregunta. La gloria de Dios, ¿y cuál fue la otra? Vemos la gloria y no la santidad, sino, se me fue la palabra, que tenemos que dar ese nivel. No, la estatura no. La plenitud de Cristo. Y fíjese que cuando yo empecé a hacer el tema y ya me cayó el 20, no hombre, si todavía no estamos seguros de irnos, mucho menos de alcanzar la plenitud de Cristo. Y Dios quiere que nosotros nos vayamos con Él. Pero tenemos que alcanzar ser plenos, tener la plenitud de Cristo en nosotros. Pero ¿será que la tenemos, iglesia? Si todavía no hemos asegurado nosotros alcanzar la gloria de Dios porque somos duros de corazón. El Señor está hablando y hablando y hablando y hablando y lo que menos hacer es poner por obra la palabra. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Proverbios 13:20. ¿No será a veces que tu esposa o esposo puede ser necio? Esto es bien tremendo. ¿No será que tu mamá, que tú le haces más caso a las necesidades de tu mamá, porque es tu mamá, en lugar de hacerle a Dios? ¿No será que le haces más caso a tu hermano? Aquí entramos todos. Porque nosotros vamos a buscar el consejo con la gente menos indicada. Y yo le dije que el orden de Dios de las familias es Dios, Cristo. ¿Qué nos cubre? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos alimentamos? Ajá. Siempre tenemos una cobertura sobre nosotros. Porque es quienes nos guían. El Espíritu Santo es quien da testimonio. Pero quien predica, ¿quién es? Quien enseña aquí, ¿quiénes somos? Los pastores. Que mantenemos el orden, que nos metemos en su vida para reordenarla. Para que usted cambie, para que usted avance, para que usted se reeduque. Cuando le decimos, mire, yo me he agarrado el papel verdaderamente. A veces que yo regaño a los hijos y les digo, mira, no dejen que los niños hagan esto, no lo dejen, no estorben el pecado a sus hijos. Pero si los papás no lo hacen, ¿qué más podemos hacer? Entonces vengo yo y le digo, Señor, yo me lavo las manos porque nosotros impedimos hasta donde podemos
el desorden en esta familia, pero si ellos lo quieren llevar, nosotros ya no podemos hacer más. Porque es impactante que los propios padres le busquen el mal a sus hijos. Es impactante eso, verlo, que en este tiempo donde Dios nos está hablando, el hombre no ocupa el lugar de sacerdote. Se pierden el rol, el orden de Dios se ha perdido. Por eso es que nosotros no apoyamos el feminismo, ni el machismo, claro, porque ya no somos dos, somos uno. Entonces, y Cristo sobre nosotros, entonces ya no existe, esto se desborona. Entonces hay el esposo, mira mi amor, esto y esto, hagámoslo así, y la esposa viendo que está bien, sí, porque acuérdense que Ruth se amargó, porque ella no tenía que seguir Noemí, ella no tenía que seguir al esposo. Y a veces las esposas siguen a los maridos al matadero. Hay momentos donde hay que decir, no, mujeres, no, mi esposo anda mal y yo no lo voy a seguir. Pero ella lo siguió. ¿Qué pasó? Regresó soltera, viuda. Porque tenemos que aprender a decir no cuando está caminando mal la cabeza. Dios es perfecto y sabía que necesitamos un amigo en tiempo de angustia, iglesia. ¿Y qué mejor amigo que Cristo? Y un ejemplo tan grande de amor y sacrificio de lealtad, David y Jonatán. Y aquí solo le puse esto. Jonatán amaba a David como a sí mismo y renunció a su derecho al trono para apoyar a David como futuro rey, incluso regalándole sus ropas y armas como un signo de profundo afecto. Nosotros tenemos que amarnos como hermanos, y cuando un hermano fluye o avanza más, tú no tienes que ser piedra de tropiezo, ni egoísta, ni envidioso, sino al contrario, ponte de alfombra para que él suba. Alegrarnos para que aquel que está subiendo, fluyendo, tú te pongas de alfombra. Su amistad se basó en la fe compartida en Dios y el amor leal, sacrificio el uno al otro. ¿Qué pasó? Jonatán le advirtió a David de lo que quería hacer su papá, matarlo. ¿Qué pasa ahora? Tú le cubres pecados ocultos hasta en tu familia. Y eso solo sigue trayendo destrucción. Vino Jonatán, oyó que el papá quería matar al rey David y le fue a avisar, y por eso es que David no lo mató Saúl. ¿Qué pasa hoy en día contigo? En tu casa te pones a criticar hasta los hermanos, pastores, a la iglesia y todo, y estás destruyendo tu vida espiritual, tu templo, porque eres templo. Se te olvidó que eres templo del Espíritu Santo. Y en lugar de reconstruir, destruyes tu templo. En cambio vino Jonatán, ¿no? Oyó que el papá iba a hacer algo malo y no se puso, sí papá, hay que matarlo porque mira, es cierto, él era mi amigo, pero sí qué mala onda con él. No. Él fue y le avisó porque sabía quién era el ungido de Dios. Nosotros tenemos que aprender, iglesia, a separar lo vil de lo santo. David y Jonatán hicieron un pacto, un juramento de apoyarse mutuamente en el nombre de Dios, el cual se fortalecía para sus descendientes. ¿Qué pasó? Mefiboset, después de haber quedado paralítico, lo sentaron a la mesa. Mefiboset era, ¿verdad?, el hijo de Jonatán, a la mesa con el rey. Todo lo que nosotros hagamos por amor a Dios, que seamos leales, fieles y todo, lo vamos a sembrar en nuestra descendencia. Amén. Y como usted no me creía que su pareja lo puede llevar a la bendición, a la muerte, por ocultar mentiras, le traigo a Ananías y a Zafira, Hechos 5. Fue mentir al Espíritu Santo al fingir que habían donado la totalidad del dinero de la venta de su propiedad, reteniendo parte de las ganancias. Su hipocresía y engaño en un intento de ganar reconocimiento y favor espiritual fue un acto de incredulidad y rebeldía contra Dios que resultó en su muerte. Mire, iglesia, nosotros tenemos que saber
que dos verdaderamente son mejor que uno, y cordón de tres dobleces no se rompe cuando está Cristo en medio. Y si hay uno que se mantenga leal y firme y consciente, no se va a romper. Pero ¿qué pasa si te pones de acuerdo como Ananías y Zafira a mentirle a Dios? Porque ellos vinieron y le dijeron a Pedro con qué cantidad y eran mentiras. ¿Y qué alcanzaron? Muerte. ¿Y dónde podemos ver esto ahora en lo físico nosotros? ¿Dónde? En el fruto de tu trabajo, con tus diezmos y tus ofrendas. Si realmente nosotros estamos engañando a Dios, porque aquí tú traes un sobre y le pones una cantidad, pero ¿será verdaderamente? ¿Te estarás poniendo de acuerdo con tu esposo en mentir, en engañar, en dar? O sea que hay parejas, sí, no lo hagas, ya te dije que no. Entonces tenemos que actuar nosotros con la inteligencia de Dios. Porque eso es salvación para tu vida y para tu casa, para tu familia, si tú te paras como debe de ser con el Espíritu. Porque nosotros ganamos más con Dios o más con la... ¿Quién te va a dar quién nos da la salvación? ¿Dios o el hombre? Dios. A ti no te va a salvar tu esposo. A ti no te va a salvar tu mamá, a ti no te va a salvar tu papá, tus hijos no te van a salvar. Solo hay uno que nos puede salvar y se llama Cristo. Y Cristo, por amor a nosotros, nació en un pesebre sucio con mal olor, pudiendo haber nacido en oro. Pero para demostrarnos a nosotros que Él se hizo pobre por causa nuestra. Para que nosotros, iglesia, anhelemos lo espiritual primero y lo demás vendrá por añadidura cuando nosotros lo entendamos y seamos fieles. Y el matrimonio, mire, pero también hay otro matrimonio hermoso que de esos queremos nosotros. Priscila y Aquila, los dos trabajando con el apóstol Pablo en la obra. La Biblia deja ver que Priscila y Aquila andaban con el apóstol Pablo y estaban en el mismo sentir. Qué hermoso cuando nosotros nos apoyamos, iglesia, porque todos necesitamos de todo. Nosotros como pastores necesitamos ovejas fieles, familias fieles, gente leal, gente que pelee por la iglesia, gente que pelee por el nombre, gente que nos ame, nos respete, nos valore también, así como nosotros los valoramos y los respetamos a ustedes y los vemos con estima, con amor. Porque nos necesitamos, porque Dios así nos hizo. Nos hizo codependientes, sería ahí, ¿verdad? Porque dependemos. Si ustedes no vienen a limpiar el templo, ¿qué pasaría? Nosotros lo tendríamos que hacer y necesitamos de su ayuda. Necesitamos del vasito de agua que usted nos trae. Ese es un servicio, ese es apoyo mutuo. Porque iglesia, todos nos necesitamos. Yo necesito a Dios en mi vida. ¿Sabe por qué necesito a Dios en mi vida? Para poderlos guiar a ustedes también con el amor de Dios. Y luego los necesitamos a ustedes. Porque ustedes son, mire, ustedes son la niña de los ojos de Dios. Ustedes son útiles en la obra de Dios. Porque somos una comunidad cristiana. Somos un grupo de gente que nos reunimos para adorar, para alabarle. Porque nos necesitamos. Quizá usted ahorita dice, ¿yo para qué necesito a Raúl? Usted no sabe el día de mañana, hasta de una vara ocupamos a veces para bajar una tela de araña. Y no vamos a necesitar de una persona. Por eso no podemos nosotros menospreciar a nadie. Porque todos, por eso el Señor nos hizo en pareja, todo lo hizo en pareja. Porque si uno ríe, está llorando, el otro va y te hace reír.
Si el otro uno está angustiado, el otro va y te da fuerzas. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando uno está triste y llega aquel apapacho de tu esposo o de tu esposa. No, mi amor, no te preocupes, todo va a salir bien. O tú estás solo y llega un hermano, te llama, tú le llamas. Fíjate, hermana, hermano, que estoy. No te preocupes, Dios está con nosotros. Vente a la casa, vámonos a tomar un café, te invito a comer. Qué hermoso tener esa comunión entre hermanos, ¿verdad? Porque dos es mejor que uno siempre. No necesitamos, iglesia, póngase de pie. No necesitamos, iglesia amada. Necesitamos no vernos los defectos. El problema es que muchas veces nos vemos los defectos. Ya no, quítate esa tela. Ahorita han habido hermanas que tienen problemas de la vista y que ven una tela blanca. Así estamos cuando nosotros vemos solo defectos con esa tela horrorosa en nuestros ojos, viéndole los defectos a los demás. No, miremosle las virtudes. Miremosle las cosas lindas y todo obrará para bien. Ya no veamos con nuestros ojos de la carne, sino con los de Dios. Ya no hablemos con nuestros labios de la carne, sino con los labios de Dios. Escuchemos la voz de Dios para poder hablar, porque de la abundancia del corazón que habla, nuestra boquita. Iglesia, y el Señor quiere que nosotros alcancemos la plenitud de Cristo. Y yo lo creo. Y yo sé que podemos hacerlo, iglesia. Yo creo que sí podemos. Porque el Señor nos tiene y nos alimenta. ¿Sabe por qué? Porque Él está enfocado en que cambiemos de adentro hacia afuera. Ya no está esperando en que cambie el otro o la otra. No, cambie usted. Cambiemos los malos hábitos, los malos modales y lo demás se facilitará mejor. Dios les bendiga a mis hermanos de la transmisión. Vamos a orar.